Saludos Illuminatis, saludos agentes de Hydra, saludos también a los que veis el programa de Tomos y Grapas, aunque sea de vez en cuando. Estamos muy cerquita de comenzar una nueva temporada y también estamos muy cerca de estrenar nuevo estudio que gracias a vuestro apoyo nos va a permitir que no solo nos escuchéis, sino también que nos podáis ver a través de las plataformas y redes sociales. Queremos seguir dándoos más contenido, queremos agradecer ese cariño y ese apoyo que nos dais, y para eso, en lo que a mí me toca, voy a intentar a través de esta sección, a través de este Marvel sin filtro, pues crear vídeos en los cuales poder profundizar un poco más en las noticias de Marvel. Marvel suele dar un montón de información casi todos los días y por espacio en el programa pues a veces no podemos dedicarle todo lo que por lo menos a mí me gustaría. Así que, por ejemplo, la Comic Con de San Diego que tuvimos hace recientemente dio muchas noticias, las que no os pudimos contar porque además estábamos ya casi en vacaciones. Así que, por ejemplo, este vídeo vamos a intentar profundizar o hablar un poco más sobre uno de los trailers que pudimos ver. Aparte de ese teaser de Avengers Infinity War, también tuvo muy buena acogida ese segundo tráiler de Thor Ragnarok, que posiblemente sea el definitivo hasta que veamos el estreno de la película a finales del año. Y la verdad que muchos tienen muchas preguntas, quizá muchos tengáis alguna duda sobre los personajes o los cómics que a lo mejor tendréis que leer o conocer para disfrutar más de la peli. Así que lo que hemos hecho ha sido coger toda la información que teníamos hasta la fecha de esta película y juntarlo todo en este vídeo para que si tenéis queréis ir con los deberes hechos para la película, pues quedaros y ved este vídeo. Pues lo que os podemos contar de Thor Ragnarok es que va a ser la tercera película protagonizada por este personaje de Marvel, por este Thor Odinson, que va a ser dirigida en esta ocasión por un joven neozelandés llamado Taika Waititi. Esta va a ser la tercera película que cerrará, por supuesto, como es lógico, la trilogía del personaje, y ya tendremos como los tres personajes principales o esa trinidad de Marvel que forman el Capitán América, Iron Man y Thor, pues sus trilogías finalizadas. Estaremos a la espera de ver qué ocurre en Avengers Infinity War, la secuela de Avengers 4, que todavía no tiene título, y ver si Marvel Studios en su famosa fase 4, estos actores y estos personajes pues tienen proyecto de película en solitario. Esta película continuará con los sucesos que pudimos ver en las dos primeras entregas y además incluso añadirá películas más recientes de Marvel Studios. Por supuesto, tendrá mucha influencia ese Avengers de la Era de Ultron, donde pudimos ver que Thor tenía una serie de visiones sobre la caída de Asgard, sobre que algo le iba a pasar a Asgard, anticipando quizá ese Ragnarok, y dejaba el grupo para poder averiguar más. E incluso más recientemente, otra película que también añadirá temas a la trama será la de Doctor Extraño. Recordemos que esta película abrió esa realidad mística y cósmica del universo Marvel, en la cual los asgardianos pues pintan bastante y mucho. De hecho, pudimos ver una escena de postcrédito en la cual estaba Thor y Doctor Extraño pues bastante cooperativos en cuanto a que si el Doctor Extraño ayudaba a Thor a resolver sus problemas de Asgard, a encontrar, si no mal recuerdo, a su padre, pues que esto le ayudaría a él a su defensa mágica ante las amenazas cósmicas. También suponemos que esta película seguirá avanzando un poco esa trama que se lleva hilvanando desde casi la primera película de Marvel Studios, y que todas las películas poco a poco dan un paso hacia adelante, de ese Avengers Infinity War. Aunque ojo, creemos que no avanzará mucho, pese a que las películas de Thor han estado siempre muy unidas a lo que son las gemas del infinito. Recordemos, por ejemplo, que la segunda entrega, ese Thor de Dark World, se presentó la gema de la realidad, que es la gema ese Aether o ese éter, que es la gema roja. Y por supuesto el cetro de Loki, aunque mejor dicho digamos decir el cetro de Loki Tauris, contenía la gema de la mente, que ahora está en manos de la Visión. Aunque creemos que no se avanzará mucho, no serán grandes revelaciones, porque ya Avengers Infinity War ya está casi terminada. Lo que creemos que hará es que servirá un poco pues para abrir el panorama cósmico del universo Marvel. Podremos ver pues más lugares, más personajes. De hecho, hay una presentación importante del Gran Maestro, así que quizá también servirá para preparar a los personajes ya confirmados de esta película de Thor, en este caso hablamos de Loki y del propio Thor, para ese Avengers Infinity War. Esperamos de esta película, de este Thor Ragnarok, que sea la mejor entrega de la trilogía, porque de hecho el título invita a ello. No hay nada más épico que el Ragnarok nórdico. De todas formas, las dos entregas anteriores tampoco han ido bastante mal en taquilla. Juntas recaudaron más de 1.000 millones de dólares, con lo cual no es mala recaudación. Y si las vemos en el ranking, de superhéroes, de películas de superhéroes, vemos que se sitúan en la posición 37ª la primera entrega y la 32ª la segunda entrega.
Esto no parece mal resultado, pero si sacásemos de ese ranking y nos quedásemos tan solo las películas de Marvel Studios, es decir, fase 1, fase 2 y fase 3, ahí ya la posición cambia un poco porque veríamos cómo estas películas solo han conseguido superar al Capitán América, el primer Vengador, y a Ant-Man de todas las películas de Marvel Studios, con lo cual sitúan un poco a la cola. Y en cuanto a crítica, pues también fueron películas que pasaron sin pena y sin gloria, no tuvieron ni muy malas críticas, pero tampoco las tuvieron muy buenas. La única forma de medir esto es a través de la página web de Rotten Tomatoes, este agregador de críticas, en la cual, por ejemplo, para la primera entrega obtuvo el certificado de Fresh Tomato, es decir, tomate fresco, que pues le supuso un 77% de frescura, mientras que la segunda entrega se quedó en 66%, que bueno, tampoco es que esté mal, pero bueno, está ahí un poco más bajo. Si preguntamos, por ejemplo, la opinión de los fans, pues también notamos que la primera entrega sí que gustó mucho, sí que todo el mundo tenía muchas ganas de ver ese Asgard representado en el cine y cumplió expectativas, mientras que la segunda parte, pues muchos opinan que se quedó un poco floja, un poco descafeinada, sobre todo porque el villano no estuvo a la altura de lo que esperábamos. Y quizá muchos opinan que la excesiva participación de Natalie Portman, de Jane Foster en la película, pues que quizá le restó un poco de enteros. No obstante, esperamos que Thor Ragnarok, pues como hemos dicho, supere la trilogía y se convierta no solamente en la mejor de las 3 películas de Thor, sino que incluso se encuentre entre las primeras del top 5 de Marvel Studios. Y todo esto nos lleva, por ejemplo, a hablar del casting. Vamos a hablar de los actores que van a volver a repetir y por supuesto empezamos con el protagonista, ese Thor interpretado nuevamente por Chris Hemsworth, que a eso sí le veremos con un cambio de look, vemos como la melena rubia desaparece y le veremos con un cambio más radical en esas imágenes que le habíamos visto luchando en una arena de gladiadores y tomando un aspecto un poco más puncarra. También ojo porque este cambio físico, nos dicen los creadores de la película, también va a operar a un nivel de personalidad porque vamos a ver un Thor un poco más salvaje, un Thor un poco más cowboy, digamos un Thor que su humor incluso va a ser un poco más ácido, un poco más díscolo, quizá diferente a ese humor tonto que podíamos ver en las primeras entregas. Y por supuesto Tom Hiddleston repetirá en el papel de Loki, y es que este personaje es sin duda uno de los favoritos del público y por supuesto Marvel Studios va a aprovechar esta circunstancia y le va a dar más tiempo de metraje. Pero atentos, también esto tiene su lógica, porque si mal no recordamos, en la segunda entrega vimos como al final Loki se quedaba sentado en el trono de Asgard, adquiriendo la forma de su padre. Y atentos porque en el trailer hemos visto que él parece que se hará con Asgard. Entonces tendremos que saber cómo es ese mandato de Loki y creo que tiene bastantes cosas que decir al respecto. Así que nuevamente, pese a sus diferencias con su hermanastro, al final le vamos a ver luchando como suele ser habitual, codo con codo, para evitar la destrucción de Asgard. El que sorprende mucho y que repita es ni más ni menos que Anthony Hopkins, que volverá a ser Odín, el padre de todos, pese a que cuando acabó la segunda entrega dijo que no iba a volver a interpretar a este personaje. Pero bueno, ya sabemos cómo es todo en Hollywood, que las opiniones cambian muy rápidamente y que siempre un contrato de por medio pues arregla muchas cosas. Atentos porque tampoco se la ha visto en los primeros trailers y se supone que la figura de Odín en los Ragnarok es fundamental, es muy importante, así que veremos a ver cuál es la participación de este actor en la película. Y más personajes que repiten, aunque ya sean un poco más secundarios, son los 3 guerreros, aunque deberíamos decir los 2, porque por el momento en la base de datos de IMDb acreditados tan solo están Ray Stevenson y Tadanobu Asano en los papeles de Volstagg y Hogun. Fandral todavía no figura, aunque en el trailer creemos haberle visto y este personaje ha sufrido cambios de actor en las 2 primeras entregas, con lo cual probablemente sí que veamos a otro tercer actor interpretando a Fandral. Por supuesto tenemos a nuestra Lady Sif, que será nuevamente interpretada por Jamie Alexander, y también tendremos obviamente a Idris Elba en su papel de Heimdall. Estos son los actores que repiten, pero tenemos una baja y muy importante. Hablamos de Natalie Portman, el interés romántico de Thor en las películas, y en el cómic Jane Foster pues no estará en esta tercera entrega, y además los creadores de la misma simplemente han asegurado en las entrevistas previas a esta película que Jane Foster y Thor han cortado. Algo que realmente además concuerda con un diálogo que pudimos ver en Avengers Infinity War, en la cual Tony Stark y el propio Thor hablaban de sus chicas, que listas, qué guapas, inteligentes eran, pero dando a entender como que ya no estaban juntos.
Si habéis visto Spider-Man Homecoming, pues ya podéis saber un poco más de la relación entre Tony Stark y Pepper Potts, y nosotros esperamos ver si Natalie Portman se ha alejado definitivamente del universo Marvel o la podremos ver en un futuro. Ahora os vamos a hablar del casting de aquellos personajes, actores que no es que repitan dentro de las películas de Thor, pero sí que ya son recurrentes en el universo cinematográfico de Marvel. Sobre todo este primero, porque sí que tiene importancia en la película, y hablamos de Mark Ruffalo, que interpretará a Bruce Banner Hulk. Y es que atentos, porque en esta película de Thor Ragnarok tendrá lugar el arco argumental titulado Planet Hulk, una de las mejores historias del gigante Esmeralda que va a ser llevada a la pantalla grande dentro de esta película. Luego más tarde os hablaremos de esta situación, pero confirmado está Mark Ruffalo. Otro actor que también veremos y que ya es otra constante, o lo va a ser dentro del UCM, va a ser Benedict Cumberbatch en el papel de Doctor Extraño. Y es que por lo menos en la base de datos de IMDb sí aparece confirmado, aunque todavía no se ha dicho por parte de Marvel si su cameo va a ser simplemente anecdótico, si va a ser importante, largo, corto, pero por lo menos acreditado sí que está. Ya le pudimos ver, como hemos dicho antes, en la escena post-crédito de su propia película, Doctor Extraño, que él estaba dispuesto a ayudar a los asgardianos, y quizá su presencia nos ayude o bien a la propia trama de Thor Ragnarok, o quizá añada un paso más de los pocos que podremos ver en esta película hacia ese Avengers Infinity War. Y hasta aquí son los actores que, digamos, vuelven a repetir o que ya son constantes en el UCM. Pero ahora vamos a hablar de las nuevas incorporaciones que van a entrar, algunos con bastante fuerza. De hecho, la primera que os vamos a hablar es quizá la que mayores expectativas y mayor entusiasmo está consiguiendo por parte de los fans. Hablamos de Cate Blanchett, que interpretará a Hela, la diosa de la muerte nórdica. Nuestra dama Galadriel, la verdad que ha sido una de las cosas positivas de estos trailers que hemos podido ver. De hecho, cuando se rumoreaba y se confirmó su fichaje por parte de Marvel, además interpretando este papel, fueron muchos los fans que en redes sociales subieron imágenes fotomontadas de Cate Blanchett vistiendo con el aspecto físico de Hela en los cómics, y la verdad es que pintaba muy bien. Pero además que los trailers, desde el primero y sobre todo el segundo, hace que la personalidad también parezca bastante acorde a lo que es el mundo del cómic, y la verdad que ha gustado muchísimo al público en general. Así que todos con muchas ganas de ver a Galadriel en esa versión oscura, es decir, a esta Hela, diosa de la muerte. Y dejamos por un momento de lado a nuestra dama Galadriel para seguir con otro actor más de ahí en la Tierra Media. Y es que estamos hablando de Karl Urban, este Rohirrim que ahora se va a convertir a asgardiano, porque interpretará ni más ni menos que a Skorg, que es el ejecutor o el verdugo, según está traducido en los cómics aquí. Atentos también, porque por lo que hemos visto en el trailer también tiene un aspecto con respecto al cómic muy parecido, muy similar. De hecho nos recuerda a varias de las portadas que dibujó Marko Dudovich durante la etapa de Straczynski y de Coypiel, y además incluso le hemos podido ver portando armas automáticas, que ya en estos cómics también se le mostraba, y que eso también gustaba mucho al público, y parece que de momento también está cumpliendo expectativas. No todo el mundo las ha cumplido, porque si bien estos dos fichajes han sido recibidos con gran entusiasmo, con cierta polémica se ha recibido el fichaje de Tessa Thompson en el papel de Valkyria. ¿El motivo? Bueno, pues si conocéis a la actriz, esta es una actriz de origen afroamericano que va a interpretar a un personaje que, si lo conocéis, sabéis que es un personaje de raza blanca con largas trenzas rubias, y que pues hace que no encaje un poco con el aspecto físico de la actriz. Obviamente, pues todo el mundo ya se ha comenzado a echar las manos a la cabeza por esta manía de Marvel Studios de cambiar a los actores de raza o de sexo. Muchos pues critican esta manía de Marvel Studios de cambiar de raza o de sexo a uno de los personajes de los cómics, aunque yo creo que esta polémica realmente pues va a quedar minimizada, o ya de hecho ya prácticamente ya no tiene ninguna importancia, ya que bueno, ya no es la primera vez que lo ha hecho Marvel Studios. Idris Elba interpreta el papel de Heimdall, ya vimos ese primer cambio, y además es que tenemos que estar acostumbrados a que, digamos, tanto en los cómics como en el universo cinematográfico Marvel, los asgardianos pueden tener distintas tonalidades de piel, o digamos distintas etnias dentro de lo que son los asgardianos. Además, incluso ni siquiera las Valkyrias tienen por qué seguir ese canon de piel blanca como la luna y enormes trenzas doradas, porque pudimos ver también como una nueva mutante, Daniel Moonstar, se convirtió en Valkyria en esa épica saga de las guerras asgardianas. Así que bueno, al final esta polémica quedará zanjada, sobre todo cuando veamos el buen hacer de la Valkyria, porque parece que va a tener bastante importancia dentro de la trama.
Y seguimos con un personaje que también va a gustar mucho porque además el actor es bastante querido y es el personaje de Gran Maestro que va a ser interpretado por Jeff Goldblum. Atentos a este personaje porque es un ser primigenio del universo Marvel, es un ser cósmico que es hermano del coleccionista, interpretado por Benicio del Toro y que pudimos ver en la escena postcrédito de la segunda entrega de Thor y que también pudimos ver con mucho más tiempo de metraje en Guardianes de la Galaxia. Atentos porque luego os hablaremos un poco más de estos dos personajes, pero es uno de los fichajes que también pintan bastante bien. Y atentos porque todavía queda una sorpresa más en el casting. De momento acreditado en IMDb está Sam Neill, no se dice qué personaje es, pero todos quizás sepamos un poco qué personaje sorpresa hemos podido ver en este segundo tráiler, así que ahí lo dejo. Así que bueno, el casting yo creo que bastante bueno, bastante contundente y que ha hecho que todo el mundo tenga más ganas aún de ver esta película dentro de muy poquito. Bueno, estos son los personajes, estos son los actores que los van a interpretar y ahora muchos diréis, queremos saber más de los personajes, queremos saber qué cómics deberíamos leer para saber más de ellos. Y alguno también dirá, y bueno, ¿y qué cómic se basará esta película? Bien, pues vamos a contaros exactamente qué deberíais leer o por dónde pueden ir los tiros de este Thor Ragnarok. Os hemos hablado justo hace un momento de un personaje que se va a estrenar dentro del UCM y no es otro que el Gran Maestro, este personaje cósmico primigenio que tiene muchas apariciones a lo largo de la vida de Marvel. Podríamos recomendaros muchas historias, aparece en multitud de sitios, pero yo creo que el cómic más característico es este Contienda de Campeones, este Contest of Champions, que ha sido reeditado hace muy poco por Panini y en el que precisamente vemos cómo el Gran Maestro tiene una competición o tiene una lucha con la muerte para poder resucitar a su hermano el coleccionista, que os hemos hablado antes. La motivación además en este cómic vais a poder ver perfectamente reflejada la motivación de este personaje, que es un ser de gran poder, un personaje de magnitud cósmica, que suele divertirse, pues, o suele verse envuelto en juegos o apuestas a nivel cósmico, por supuesto, que suele implicar la colaboración no voluntaria de muchos personajes, habitualmente héroes, como es el caso de esta Contienda de Campeones. En este caso, para recuperar de las fauces de la muerte a su hermano, pues tiene un juego con precisamente la muerte, cogiendo a distintos superhéroes y enfrentándolos uno contra otro en una especie de competición a ver qué, una esfera dorada dividida en partes, quien consigue el mayor número de ellas. Este, por ejemplo, es, digamos, la obra más característica y más representativa. Ahora bien, también, por ejemplo, echando aquí un poco de vistazo, también tenemos una aparición importante del Gran Maestro en este famoso crossover de la Liga de la Justicia con los Vengadores. De hecho, es el contrincante de Krona, que es la contrapartida DC en este argumento, en esta lucha por cuál de los dos universos sobrevivía. Y podéis verla aquí, aunque no tan en detalle como en esa Contienda de Campeones. Del siguiente personaje que os vamos a hablar es de Hela, la diosa nórdica de la muerte. Este es un personaje recurrente en los cómics de Thor, le pasa un poco como el Gran Maestro, tiene infinidad de apariciones, aunque sí que hay bastantes cosas concretas que os podemos recomendar. Y si os vamos a hablar un poco del personaje, la primera curiosidad que tenemos que ver cómo lo resuelve Marvel Studios es que es hija de Loki. Incluso en los cómics lo arreglan diciendo que no es hija del Loki actual, sino de una encarnación previa de Loki. Es reina soberana de los reinos de Niflheim y de Helheim, que son el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad y el reino de los muertos. Por tanto, digamos que ella tiene el control sobre todos aquellos que van a la otra vida, aquellos que mueren, exceptuando los que mueren en el campo de batalla, que son recogidos por la Valquiria y son llevados a Valhalla para disfrutar de este festín eterno. Esto es una de las notas importantes de este personaje porque siempre tiene una relación complicada con las Valquirias, un tira y afloja porque ella quiere hacerse con el poder sobre el control de estos guerreros muertos en el Valhalla. Como os decíamos, cómics de Hela, pues tenemos alguno que os podemos recomendar. El primero de ellos va titulado precisamente como La maldición de Hela, dentro de la época de Walter Simonson y Sal Buscema, una de las mejores épocas. Vemos como en esta historia Thor recibe la maldición de Hela con la vida eterna, es decir, no puede morir, pero sí sufre las heridas, sí sufre el dolor y la agonía de las heridas que le son infligidas. Tanto es así que llega un momento determinado que Thor tiene que infundarse en una armadura que durante muchísimo tiempo llevó puesta, porque así de esta manera puede soportar esa agonía.
pero incluso llega un momento en que hasta se ve obligado a abandonar su cuerpo y que su esencia se quedase metida encerrada dentro de ese constructo que hemos podido ver en la primera entrega de Thor, ese destructor, pues que incluso estuviese dentro de ese ser artificial para poder sobrevivir. Esta es quizá una de las primeras, en un momento editada por Forum, pero que cualquier recopilación de las etapas de Simonson en la colección de este personaje, pues probablemente os podéis hacer con ella. Luego os vamos a recomendar otra historia, aunque aquí Ela pues sí que aparece, pero aparece con menos importancia, pero sí que la vamos a recomendar porque creemos que alguna de las cosas que aparece aquí, quizá la película de Thor Ragnarok lo utilice. Hablamos, pues por supuesto, de El poderoso Thor Ragnarok, un título de Marvel Go recuperado por Panini. Atentos porque aquí termina una etapa de Palmer y el propio Simonson. Aquí Simonson no guionizaba, tan solo dibujaba, que no tiene nada que ver con la historia de Ragnarok, porque justo cuando lo terminaron ellos, lo retomaron Roy Thomas y John Buscema, el hermano, no Sal. Roy Thomas comenzó muy fuerte recreando pues este Ragnarok que muchos dicen que se parece bastante a la tradición, a la mitología nórdica. Por supuesto hay una serie de profecías que pronostican la caída de los dioses nórdicos, que es la caída la llegada del Ragnarok. Y por ejemplo una de ellas que lo vemos aquí en la portada es la muerte de Balder. Balder es digamos inmortal, no puede morir salvo por una serie de condiciones. Y aquí vemos como el Loki, también es otra de las cosas que se dice en esas profecías, es el causante de que el Ragnarok caiga sobre Asgard. Así que veremos a ver si qué de aquí cogen, porque sí que es, digamos, la representación más icónica del Ragnarok, aunque en el universo Marvel hemos tenido varios de estos eventos. Así que aquí Ela, por supuesto, aparece, y obviamente todo, porque su interés, por supuesto, es por decreto de Odín, ella no puede reclamar las almas de los asgardianos y está dispuesta, cuando sabe que Balder va a morir, pues obviamente va a venir a reclamar su cuerpo y de cualquier otro asgardiano que muera en este evento. Así que también la podréis ver aquí, aunque no con tanta profundidad. También más cómics que podemos recomendaros es la saga de Surtur. También es una de las épocas más buenas de Thor, porque de nuevo tenemos como equipo creativo aquí como autor único y completo a Walter Simonson. Y es que esa saga también anticipaba un Ragnarok en la cual por Surtur es, digamos, una de las últimas partes del Ragnarok, cuando cae sobre Asgard y digamos que la destruye por completo. Pues aquí vemos como este demonio del fuego, que viene del reino de Muspelheim, que es el reino del fuego, este demonio gigante del fuego, pues lanza un ataque a Midgard, a la Tierra, con una hueste de demonios y utilizando el cofre de los inviernos para que sumir a la Tierra en un invierno profundo que sea más difícil para ellos defenderse. Podemos ver en esas situaciones épicas de combate como los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, incluso los mutantes se puede ver, si no mal no recuerdo, pues se unen para luchar en Nueva York contra esta horda de demonios. Por supuesto en esta horda pues colabora Ela, enviando también sus huestes de muertos. Mientras Surtur se acerca a Asgard, un Asgard que es evacuada por completo y solamente le salen 3 personajes para hacerle frente, y son ni más ni menos que Odín, Thor y Loki. Estos 3 personajes son los únicos que se interponen entre Surtur y la espada del ocaso, que es lo que permitiría a Surtur destruir Asgard. Uno de los motivos por los que se supone que Surtur iría contra Asgard es porque en el pasado Odín y sus hermanos robaron la llama, creo que es la llama eterna, o la llama de la sabiduría, y él pretende reclamarla para sí. Atentos porque esta historia tiene momentos épicos, de hecho su final es tan épico que no lo vamos a contar para no spoilearos en absoluto. Y aquí es donde decíamos la importancia vital de Odín. Además, esta historia de Surtur os la recomendamos que la leáis porque, bueno, en este segundo tráiler se ha realizado la confirmación oficial de que Surtur estará en la película, en esa imagen final viendo a Hulk como salta contra ese rostro gigantesco de Surtur. Y atentos porque aquí es donde muchos piensan que puede cambiar la historia, porque el enfrentamiento final de estos 3 personajes de Thor, Odín y Loki contra Surtur, pues veremos a lo mejor si hay algún cambio y a lo mejor vemos que el Gigante Esmeralda se une a esta lucha, a este enfrentamiento. Y justamente hablando del Gigante Esmeralda, todo viene muy bien hilado. Tenemos la última obra que tenéis que leer y sin duda es Planet Hulk. Os decíamos al principio del vídeo que en este Thor Ragnarok se va a incluir la historia de Planet Hulk. Y diréis, bueno, ¿esto es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a ir por partes.
Esto lo hemos contado más de una vez en el programa, pero lo contamos una vez más. Marvel Studios recuperó en su momento los derechos de varios personajes de Marvel, entre ellos Hulk, pero esta recuperación no es completa y os explicamos el porqué. Lo único que no tienen son los derechos de distribución. Esto significa que si Marvel Studios hiciese una película en la cual Hulk fuese el protagonista o si titulase tan solo Hulk, pues el estudio que tiene los derechos ahora, que si no mal no recuerdo es la Universal, pues directamente tendría beneficios sin haber movido un dedo. Y por ahora Marvel Studios no tiene ganas en absoluto de trabajar gratis para nadie. Así que ese es el motivo por el cual Marvel Studios ha decidido evolucionar el personaje, contar más historias del personaje dentro de este Thor Ragnarok. Tiene su lógica, porque Hulk aparece prácticamente tan solo en Los Vengadores y ahí el tiempo dedicado a cada personaje ya es muy pequeño como para encima contar historias o cosas ajenas a lo que es la trama. Así que han decidido juntar estas dos. Estamos muy expectantes a ver cómo lo hacen, porque realmente tanto Ragnarok como Planet Hulk son dos historias, digamos, jugosas, importantes, suculentas, como para compartir película, pero bueno, lo van a intentar. Nosotros vamos a contar brevemente qué consiste este arco argumental, que en su momento fue escrito por Greg Pak, con varios dibujantes, y la verdad que supuso una revolución del personaje y muchos consideran que es de las mejores historias de este personaje. Todo comienza cuando los amigos de Hulk, se supone que amigos, es decir, el resto de superhéroes, los más importantes, hablamos de Mr. Fantástico, Iron Man, esos que forman los Illuminati y que esperamos ver algún día en la gran pantalla, si es posible, pues deciden que Hulk es una amenaza constante, siempre el ejército lo está siguiendo, siempre lo está persiguiendo, se crean daños colaterales de la cual muchas veces Hulk no es culpable, pero se le echa la culpa y que siempre es injustamente perseguido, así que deciden engañarle, meterle en una nave espacial y mandarle a un planeta idílico, un planeta donde pueda vivir feliz, en paz, solo, sin hacer daño a nadie. Esto era un plan con muy buenas intenciones, pero como suelen ocurrir con ese tipo de planes, suelen acabar mal. Y en este caso Hulk acaba en un planeta totalmente un accidente y acaba en un planeta totalmente opuesto a lo que querían sus amigos. Cae en el planeta Sakaar. Ese es un planeta salvaje, duro, cruel, en el que prácticamente todo, tanto el propio planeta en sí mismo, es peligroso, es nocivo, es letal, y encima está gobernado por un rey rojo, un rey tiránico, que mediante unos discos de esclavitud somete a todos aquellos que puedan hacerle sombra y les obliga a luchar en una arena, con lo cual ya vais viendo argumentos de tráiler y escenas de tráiler que van coincidiendo. Hulk es esclavizado, Hulk es obligado a luchar en la arena y ahí conocerá una serie de personajes que juntos lanzarán una revolución, una revuelta que conseguirán derrocar al Rey Rojo y acabará Hulk siendo rey de este planeta. Curiosamente, o mejor dicho, inesperadamente, esa felicidad que buscaban los amigos de Bruce Banner, Hulk, en ese planeta idílico, la va a encontrar el propio Hulk en este planeta que a priori es todo lo contrario, porque este planeta tan salvaje, tan duro, es, digamos, el lugar perfecto para que Hulk sea como es la representación pura y dura de la fuerza y de la violencia. Atentos porque esta historia dio lugar a futuras tramas muy importantes dentro del personaje. Estamos hablando de World War Hulk. Y atentos porque obviamente esto se va reflejado en el cine. Pensábamos que quizá muy tangencialmente o muy cambiado, pero la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos cuando viendo el casting se acreditan ciertos personajes de este Planet Hulk. Uno de ellos es Korg, que es una especie como de personaje muy parecido al hombre cosa, pues un ser rocoso, que es interpretado precisamente por el director de la película, por Taika Waititi. Así que ese es uno de los personajes, pero el que muchos nos da un escalofrío es el personaje de Miek, un personaje súper importante en esta historia, no os diremos el porqué, pero que sí que aparece y muchos cuando lo han visto piensan que es que algo de la historia de Hulk relacionada con ese personaje debería aparecer. No lo sabemos, tendremos que esperar a ver la película para confirmarlo, pero atentos porque son muchas las cosas que ocurren aquí y obviamente muchas diferencias van a haber porque ya en el propio tráiler, luego lo comentaremos, hemos visto que hay muchas diferencias. Así que bueno, esta es quizá de todas las que os hemos recomendado la que os tenéis que leer sí o sí. Son las lecturas que os recomendamos para que si queréis ir con los deberes hechos antes de ver esta nueva película, pues os hagáis con ellas y os las leáis. Pero vamos, lo dicho, es más importante a lo mejor verse las pelis que a lo mejor es los cómics. Y justamente ahora lo que queremos hablaros es un poco de esas adaptaciones que está haciendo Marvel Studios de los cómics a la gran pantalla y un poco la relación y cómo al fin y al cabo, pese a esos cambios quizás obligados, cómo más o menos la esencia de los cómics se sigue manteniendo y hay cierta correspondencia entre lo que vemos en la gran pantalla con los cómics.
Bien, nos vamos a empezar a hablar del Ragnarok, cómo se ha llevado al mundo de los cómics y cómo su última encarnación tiene cierta amiga, porque poco a poco y todo encajado en este rompecabezas que son todos estos arcos argumentales que tiene Marvel, todos estos eventos, Civil War, Invasión Secreta, Asedio, Reinado Oscuro, como todo esto, pues la verdad que encajado afectaba a los cómics y cómo estos se están llevando un poco a la gran pantalla. Por ejemplo, con el Ragnarok, que hemos tenido ya como 5 y con el último creo que es, mal no recuerdo, es el sexto Ragnarok. Es un ciclo, es decir, cuando se produce este evento, pues digamos que Asgard y por tanto todo lo relacionado con este reino dorado desaparece, es destruido y aparece y vuelve a reaparecer, es un reseteo. De esto se dio cuenta Thor justo en aquella época en la cual estaban los Vengadores unidos. Esa etapa en la cual pues Vengadores, los héroes más poderosos del mundo, estaban disgregados, Iron Man lo estaba pasando mal, también el Capitán América y por supuesto Thor. Thor se vio enfrentado a un Ragnarok y ahí descubrió esa verdad cruel sobre ese círculo vicioso de muerte y renacimiento, y un acto de rebeldía le quiso poner fin y así lo consiguió. Pero luego, como suele suceder, pues volvió otra vez a reiniciarse lo que es Asgard, aunque con la salvedad de que se reinició en la Tierra. Es decir, Asgard fue llevada a Midgard. Esto es lo que pudimos ver, por ejemplo, que tras Invasión Secreta y que Norman Osborn se quedase como amo y señor controlando el arsenal americano, ese reinado oscuro, vimos cómo se produjo ese asedio contra Asgard en la Tierra. Pues hablamos de este Ragnarok porque tuvo mucha amiga. Este Ragnarok hizo que Thor estuviera fuera de juego durante muchísimo tiempo del universo de Marvel. Y durante esa época, ¿qué sucedió? Pues ni más ni menos que la Civil War. Y atentos porque ahora engancharemos con el otro evento de que también vamos a ver en esta película, que es Planeta Hulk. Porque también durante esa época, Hulk también estaba fuera, estaba en el planeta Sakaar. Y muchos diréis, ¿y esto cómo es posible? Bueno, pues esto es un buen planteamiento que tuvieron los creadores de Marvel, ese bullpen. Cuando estuvieron planificando la Civil War, estuvieron todos de acuerdo en decir que Thor y Hulk eran personajes tan poderosos que desequilibrarían la balanza a un lado o a otro de estar presentes en este conflicto. Así que no sé si aposta o justo les coincidió, consiguieron que ambos personajes estuvieran fuera de órbita cuando sucedió esto. Por un lado, Thor había sufrido un Ragnarok, están desaparecidos todos los asgardianos, y por otro lado, Hulk había viajado al planeta Sakaar, había sido, llevado al planeta Sakaar y también estaba demasiado lejos como para participar. ¿Qué tiene que ver con las películas? Preguntaréis. Pues la verdad es que tiene que ver y mucho, porque si hacemos memoria y recordamos Avengers, la Era de Ultron, recordemos que Thor tenía esas visiones en la cual se profetizaba o pronosticaba ese Ragnarok, o que iba a pasar algo malo al Reino Dorado, y cuando termina la película pues decide abandonar a los Vengadores para investigar más sobre eso, y entonces todo se queda fuera de juego. Y si no recordáis mal, pues Hulk se queda encerrado, no se sabe si aposta o no, en una nave, en un Quinjet o una nave de S.H.I.E.L.D., y desactivado el mecanismo de camuflaje y es imposible rastrearlo, y de ahí perdemos la pista por completo a este personaje. Pues esto ha hecho que estos dos personajes, cuando fue la siguiente película de Marvel Studios, que no fue ni más ni menos que Capitán América Civil War, pues ambos personajes no estuvieran. Con lo cual, pues la verdad, pues ahí hay que aplaudir un poco la visión de Kevin Feige, porque consiguió seguir un poco la esencia de los cómics y que ambos personajes muy poderosos probablemente dentro de la Civil War pues no estuvieran presentes en esa película. Y rizando el rizo, el señor Kevin Feige a lo mejor decidió que si en su momento el Ragnarok hizo que Thor no estuviera presente en la Civil War y que Planet Hulk hizo que Hulk no estuviera presente en la Civil War, ¿por qué no juntarlo? Bueno, quizás este sea una vuelta de tuerca que nosotros estamos buscando, pero ojo, ahí está. Por lo cual quiero decir que todavía hay muchas cosas de la película, que muchos se quejan de que con este segundo tráiler se ha contado demasiado, pues yo creo que todavía quedan muchas cosas interesantes que descubrir. Por ejemplo, tenemos que saber qué es lo que ha sucedido desde que Thor decide abandonar a los Vengadores hasta que se encuentra todo el panorama de Asgard. Ya incluso en el trailer podemos ver algo con ese primer enfrentamiento con Hela. Y por supuesto tenemos que saber cómo Hulk, o cómo demonios Hulk acaba en ese planeta de Sakaar. Por supuesto estábamos hablando de Planeta Hulk y ahora que tenemos cierto miedo, porque obviamente es una historia que por lo menos va a diferir bastante en lo que estamos viendo en los trailers. Por ejemplo, hemos visto que el planeta Sakaar, lo que creemos que es el planeta Sakaar, se ve un planeta que, aunque tiene pinta de ser peligroso, parece como un planeta como de ocio, un planeta donde sucede una arena, o parece como un sitio donde van a luchar, o parece como que el principal atractivo turístico de ese lugar es la arena de gladiadores que hemos podido ver.
Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con los cómics. En los cómics Sakaar es un planeta salvaje, es un planeta brutal, incluso la vegetación es tóxica, es letal, nadie podría sobrevivir nada más que Hulk. Diferencias en plan en Hulk que también al mismo tiempo se convierten en similitudes cuando muchos dicen, pero ¿por qué Thor va a luchar a Sakaar o por qué se enfrenta a Hulk? Bueno, pues si recordáis Planeta Hulk veréis que en un momento determinado hubo un invitado muy especial, era un personaje de Marvel que muchos no pensaban que iba a aparecer, aunque la verdad siendo su carácter cósmico pues le hacía bastante susceptible de estar en cualquier lugar del universo, y vimos cómo luchaba contra Hulk. O sea que al fin y al cabo Kevin Feige, aunque hace sus cambios y sus modificaciones, sigue bastante fiel a lo que es la esencia. Por lo tanto, veremos a ver si Planet Hulk tiene esa esencia y vemos la importancia que tenía para el personaje, para Gigante Esmeralda, ver si también la va a tener en su versión adaptada a gran pantalla. Y ahora, por ejemplo, cuando os hablamos del tráiler, el tráiler que ha salido este segundo, muchos critican que se ha contado demasiado y yo creo que todavía no. De hecho, va a pasar algo muy parecido, creo, a lo que ha pasado con Spider-Man Homecoming. Todos decían que con el tráiler ya estaba todo contado y lo hemos descubierto que no, que la verdad es que el tráiler cuenta una historia distinta, coge escenas, coge un montón de escenas, parece que se ve toda la película, pero luego cuando se ve al completo, pues podemos ver que efectivamente había mucha historia encerrada detrás de ese tráiler. Nosotros creemos que algo parecido va a ocurrir con este segundo tráiler de Thor Ragnarok, porque como hemos dicho, queda saber cómo Thor, qué es lo que ocurre cuando deja a los Vengadores, lo mismo con Hulk, tenemos que ver cómo es la aparición del Doctor Extraño, tenemos que averiguar la participación de Odín, tenemos que averiguar cuánto de Planet Hulk va a ser adaptado dentro de la película, y por supuesto tenemos que saber qué Ragnarok va a ser llevado a la pantalla y qué va a implicar con respecto a los Asgardianos en un futuro. Bien, esto ha sido todo lo que ha dado de sí este segundo tráiler de Thor. Creemos que va a ser definitivo, salvo los trailers de televisión cortitos que suelen crearse muchos y pocos durante la época previa al estreno, pues es quizá el aperitivo final antes de que veamos la película por completo. La verdad que, como hemos dicho antes, creo que hay muchas historias, muchas sorpresas todavía que nos van a contar, todavía quedan muchas incógnitas por desvelar. Muy buenas son las expectativas de la película, todos esperamos que va a ser la mejor de la trilogía. Y bueno, pues esto es todo lo que hemos podido contaros. Si tenéis cualquier información, cualquier notificación, cualquier corrección, pues estamos encantados de oírla. Y sobre todo lo que os pedimos, que si os ha gustado el vídeo, pues que le deis a like. Y por supuesto que si os gusta este tipo de información, os suscribáis al canal de Tomos y Grapas y al canal de Marvel Sin Filtro para estar más atentos a los futuros vídeos que saquemos. Dicho todo esto, pues un saludo y nos vemos en el próximo Marvel Sin Filtro.